Entonces, la lección de hoy trata sobre las aguas. Aquel que caminó sobre las aguas es aquel que está hoy con nosotros y que su presencia está con nosotros todos los días. Está aquí, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí está Jesús caminando. Así que vamos a iniciar entonces recordando o haciendo un recorderis, hermanas, sobre las tareas, sobre las tareas que hemos dejado, a ver si alguna de ustedes quiere compartir la aplicación práctica de esta lección, de la lección que estudiamos la semana pasada. ¿Alguna de ustedes tiene alguna experiencia con respecto a las tareas que dejamos? Si alguna de ustedes hizo las tareas, leyó Apocalipsis, si escribió caligrafía, si hizo algo que le recuerde que Jesús está, como dijimos, los 3 principios que mencionó nuestra hermana Rosa, ¿verdad? Que Jesús está en todo tiempo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús siempre estará con nosotros y Él va a calmar, Él ha calmado y Él calmará todas las tormentas que se presenten en nuestra vida. Entonces, una de ustedes quiere compartir, ahorita le damos un minutito para que podamos seguir avanzando. Amén. Yo tengo aquí, me gustó el punto de la esperanza. Nosotros sabemos que todos nosotros tenemos esa gran esperanza de lograr llegar a esos cielos nuevos, tierras nuevas, que es la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero Dios nos la ha prometido, Él es fiel, Él es verdadero, Él cumple todo lo que promete y nosotros tenemos esa certeza de que va a ser así. Lo único que demanda de nosotros ser fieles, constantes, perseverantes, guardar los mandamientos. O sea, nosotros tenemos nuestra parte. Él pone todo a nuestra disposición. Mientras estemos en este mundo vamos a tener muchas tribulaciones, muchas cosas, pero sabemos que todo va a ser pasajero, que allá no va a haber ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, y nos dará agua de vida gratuitamente. Allá vamos a vivir eternamente junto con Él. Y si leyéramos un poquito más Apocalipsis, Apocalipsis habla de una belleza de lo que está Jesús y Dios todos allá preparando para los que logran llegar allá, preparando para nosotras todas si nos mantenemos fieles en el camino. Es algo hermosísimo, de piedras preciosas, bueno, es algo que yo logré leer en un tiempo, ahora en este tiempo de pandemia, y wow, dan ganas de morirse, pero todavía no decía yo, pero sí, es algo como que atrae, ¿ves? Y sí, pero también lamentablemente que habrán algunos como los que son los incrédulos, los cobardes, los que son mentirosos, los homicidas, hechiceros, idólatras, que no tendrán ese destino. Para ellos les espera algo más feo. Y no, ninguna de nosotras queremos llegar allá, a ese lago que arde eternamente y con fuego y azufre, que nadie va a querer llegar allá. Esa esperanza, espero que todas la tengamos y que logremos llegar a esa meta, a obtener esa corona de vida, a obtener esa ciudadanía que decimos tener, pero que no la podamos perder para lograr estar allá con Jesús y tener, como todos los días debemos tener presente a dónde queremos llegar. Y cuando uno tiene presente y sabe el destino, dónde quiere llegar, uno va encaminando todo en esa dirección. Así que, hermana, las exhorto, las animo y espero que también me animen a mí para continuar en este camino. No es fácil, pero sí es algo bien hermoso el final. Amén. Sí. Amén. Amén. Así, hermana. Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que el camino, Jesús dijo que su camino es un camino de sufrimiento y que su camino no era fácil. Así que eso es lo que estamos aprendiendo y eso es lo que él enseñó a sus discípulos a través de todas esas experiencias que ellos vivieron con él.
allí cuando calmó la tempestad. Y ahora pues vamos a ver otros eventos, otros episodios en los cuales también Jesús tiene grandes enseñanzas, no solamente para estos 12 con las que estaba él, sino para todos nosotros hoy en día. Así que alguna hermana tiene para compartir de otra tarea, de otro punto, por ejemplo, de escribir un versículo en caligrafía que le recuerde los 3 puntos de la lección. Si es ese punto, podemos permitir que alguna hermana lo comparta, si no, continuamos. No tengo la caligrafía, pero había hecho una tarea. Voy a esperar que me toque a mí cuando... Ajá. Okay, bueno, yo, eran varias así. Rosa, acá, me dice la hermana que no le iba a decir, ok. Yo tengo lo de la caligrafía, pero como eso también lo tiene Aminta, voy a saltar al otro, que era hacer una creación, algo creativo. Tengo la caligrafía. ¿O yo? No tengo la caligrafía, yo tengo otro. Okay. Qué bien, me alegra que hayan estado. Entonces, yo hice el de la caligrafía, ¿verdad? Con Juan 14:6, pues aquí nada más lo muestro. Y el otro que era, pues, a crear algo, hice fue un acróstico con mi nombre, con Rosa, que nos acordáramos de eso, ¿verdad? De tener presente esos puntos esenciales. Entonces, con la R puse, ruego a Dios me dé fortaleza. Con la O, oh mi Dios, debo confiar en ti en momentos de paz y en momentos de tormenta. Con la S, sé que vienes pronto y debo estar preparada. Y con la A, ahora es el tiempo y el día que tú has decidido contestar mis plegarias. Amén. Oh, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir. Y es bien interesante, bien bonito. Me gustó, Rosa, te felicito. Porque es tu nombre y también tiene la lección, ¿verdad? De fortaleza en los tiempos de que el Señor está con nosotros y de que esperamos pronto, pues, su venida. Muy bien. Hermana Minta. Bueno, yo hice un dibujo, ¿verdad? Acerca de Mateo 13, del 47 al 50. No sé si lo logran ver allí. Estamos en el mar, están los pescadores, están las redes llenas de pescado y hay una canasta muy especial donde son sacados los pescados, ¿verdad? Que simbolizan los que han obedecido. Y porque dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios esparce la semilla sobre todo. O sea, el evangelio, el mensaje es para todos. Y es como una red, ¿verdad? Que a la hora de ser tirada, cuando es recogida, recoge de todo, ¿verdad? Pero al llegar a la orilla, los pescadores eligen. Así será en el final del siglo, ¿verdad? Los ángeles, Dios los mandará a elegir a los que van al lugar de la vida eterna y a los que van al lugar de castigo. Aquí simboliza el lugar eterno, la canasta bonita esa, y ustedes ven los pescados, si los logran ver, están hermosos, rosaditos, bonitos, ¿verdad? Son todos los que obedecen al evangelio. Los otros pescados son ordinarios, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Se les ve ciertos defectos. Entonces, yo quise dibujar en alusión, pues, al tema de Mateo 13, 47 al 50. También elaboré una canción, ¿verdad? No sé si les va a gustar o las va a oír porque no tengo cómo enviárselas, pero creo que aquí... Hay miles ovejas que andan en el mundo, que andan en un mundo tormentoso, llevan consigo marcado el sufrimiento, llevan consigo marcado el dolor. Vagan sin rumbo, vagan sin rumbo, vagan sin rumbo y sin dirección. Pero Jesús les busca constantemente para darles la consolación. Porque solo Jesús puede calmar ese tormento, porque solo Jesús calmará el dolor. El que se acerca a él, que les ofrece, le ofrecerá la salvación.
y así puede decir alegremente, Jesús ha calmado la tormenta, Jesús se ha llevado mi dolor. Y así puedes decir alegremente, Jesús ha calmado la tormenta, Jesús ha calmado y se ha llevado mi dolor. No sé si la escucharon, hermana. Bravo, claro que sí, bravo. Excelente. Gracias, hermana. Es una canción que la hice con mucho amor, poniendo todo mi empeño, toda mi cosa, porque la gloria sea para Dios. Bendito sea el Señor. Usando los 3 puntos importantes que usted señaló en la lección ahí, que Jesús es el que puede calmarlo todo. Qué bueno, hermana. Muy bien. Oh, maravillosa, gracias, hermana. Que la bendiga y la siga utilizando. Muy buena. Excelente. Muy bien, hermana. Voy a tener que llevarlo a una disquera. Claro, reenvíemelo y mándame una foto del dibujo. Sí. Sí, está bien, ¿cómo no, hermana? Sí, está bien. Puede compartirlo, sí, hermana, y ahí lo vamos a compartir entre otras hermanas. ¿Cómo no? Sí, amén. Muy bien, qué bueno, hermana, me alegra que estén animadas, que esto, pues, las lecciones son para eso, los estudios, para animarnos, para motivarnos, para que podamos, pues, seguir adelante en este camino, que como todos sabemos, ¿verdad? Tiene sus altas y bajas, pero tenemos que continuar. Muy bien. Felicito, hermanas, a todas y seguimos entonces. Bien, como dijimos, ¿verdad? Anteriormente, la semana pasada, vimos a Jesús calmando la tormenta. Y después de esto, los 12 individuos, es decir, los 12 pescadores, los 12 discípulos, estos 12 hombres que Jesús escogió, trataban de averiguar quién realmente es Jesús y de qué trata el reino de Dios. Sabemos nosotros que ellos no buscaron a Jesús, que Jesús los escogió a ellos, que Jesús llegó a donde estaban ellos, en sus lugares de trabajo, y Jesús los llamó. Así que ellos siguieron a Jesús, pero sin embargo aún no lo conocían totalmente. Y eso es lo que Jesús, en este tiempo que él pasó con ellos, quería enseñarles acerca de él, acerca de qué se trataba el reino de Dios, ese que Juan el Bautista estuvo anunciando antes de que Jesús iniciara su ministerio. Recordemos que Juan el Bautista fue previo a cuando Jesús pues iba a iniciar ya el propósito para el cual él vino a esta tierra. Así que en esta lección de hoy vamos a ver otra tormenta y el verdadero significado de lo que es seguir a Jesús. Porque aquí en estas sesiones, hermanas, cruzando las aguas, ustedes ven estas olas, ustedes ven lo que hemos visto a través de las tormentas, pues de eso se trata, ¿verdad? De seguir a Jesús, de lo que significa el seguir a Jesús a través de las diferentes situaciones o circunstancias que pasan en nuestras vidas. Una de las cosas más impresionantes de Dios es su provisión para sus hijos. Recordemos entonces, hermanas, que Dios también es un Dios bueno, es un Dios que provee para nosotros, es un Dios que está siempre pendiente de las necesidades nuestras. Y esto lo vamos a ver a través de esta lección. Pero les pregunto, ¿cuál es la necesidad más grande que Dios ha provisto para usted? ¿Hay alguna experiencia, alguna situación que usted quiera compartir o que queramos compartir con otras hermanas sobre situaciones difíciles en las cuales usted ha sentido que Dios ha provisto en una situación pero sumamente difícil, que Él ha provisto para usted y ha satisfecho una necesidad real en usted, en su familia? ¿Cómo usted se sintió después de que esta necesidad fue saciada? ¿Cómo usted se sintió una vez que Dios dio respuesta a su oración
por aquel problema, por aquella situación que usted estaba pasando y que Dios proveyó para esa necesidad. ¿Alguna de ustedes quiera compartir, hermanas, alguna situación especial que haya tocado su vida y que usted sintió que Dios proveyó para usted y para su familia? Yo, hermana, Ajá, amén, hermana. yo, en esta pandemia, en este tiempo de pandemia, Dios es el único que nos ha sostenido a nosotros, a mi hijo y a mí, aquí, Amén. porque Dios ha utilizado utilizó el gobierno de Panamá, utilizó a mucha gente, utilizó la iglesia, utilizó a los hermanos, utilizó a personas que ni me conocen y estamos aquí pues alimentados. Yo al inicio de la pandemia me vine a mi casa, me mandó el Ministerio de Salud para mi casa porque yo tenía un negocio de venta de comida y me mandó a mi casa el día 5 de marzo y yo me vine con $10 en el bolsillo, no tenía más plata. Y tenía que pagar alquiler aquí, tenía que, bueno, alimentarnos, ¿no? Y por allí pasó ese mes y la comida no dejó de llegar, aunque yo tenía un poco de reserva, lógicamente, de mi casa, ¿no? Pero después, al 30 de abril ya nosotros no teníamos reserva de comida. La iglesia nos trajo algo, nos trajo unas bolsas de comida. Después llegó el gobierno y nos trajo las tarjetitas que uno iba a los supermercados a comprar. Yo soy extranjera. Bueno, ni modo, a mí no creo que me llegue nada, no, pero bueno, voy a confiar en Dios y de aquí nos faltará. Y sí nos llegó el primer mes, el segundo mes nos lo quitaron, no nos lo dieron, pero al tercer mes sí nos llegó de nuevo y al cuarto mes nos llegó el bono digital. Y nosotros hemos estado alimentados todo este tiempo y yo pensando que por ser extranjera, pero claro, con cédula y todo, ¿no? Con papeles y todo, pero no era como que yo tenía esa esperanza, pero solamente la esperanza mía era en Dios, no en los hombres, porque lógicamente que el hombre, usted sabe que uno no puede poner la confianza en los hombres. Sin embargo, no nos ha faltado nada y hemos empezado a hacer otros proyectos a pesar de no tener de dónde agarrar dinero, de dónde agarrar un cheque, nada de nada. No soy jubilada, no todavía nada de eso. Bueno, absolutamente no teníamos nada y el Señor nos proveyó, nos trajo de todo a nuestra casa. Amén. Amén, hermana, amén. Qué bueno, hermana. Hermana, buenas tardes. Sí. Elvia, yo quería compartir con ustedes la situación de mi hermano Noel, que no he comentado eso casi en la iglesia. Nosotros vivimos esa situación muy dura, hermana, porque nosotros sabíamos de que Noel tenía un problema en la fiscalía, pero nunca pensamos que iba a ser de esa manera. Eso fue un problema, hermanas, de una pareja que él tenía ya hace 5 años de eso, y no pensamos que a esta altura de estos años iba a pasar esa situación. Y cuando Noel hace un año atrás lo llamaron para decirle de que él tenía un caso que ya él había perdido, y él siempre trataba de hacer algo, y como nunca puso un abogado, nunca se le tomó en cuenta casi en nada. Cuando nosotros lo ayudamos en la apelación hace un año atrás, el abogado nos decía de que él ya estaba agarrando un caso muerto, porque ya no se podía pedir más, ¿cómo se llaman? Los testigos, no se podía pedir nada, que solamente él tenía que trabajar con lo que había. Entonces yo le decía, bueno, pero haga lo que pueda, pues, porque ya si usted dice que, bueno, no se puede meter más testigos, por lo menos que hiciera algo para que en el momento mi hermano no lo cogieran por ahí, porque ya ellos lo podían capturar, porque ya él había perdido ese caso. Entonces él puso una apelación y mi hermano no, de verdad, él no le dio seguimiento a esas cosas. O sea, yo le comentaba, ve ese hermano y el caso. Yo fui donde el abogado, hermano, y el caso. Yo fui donde el abogado y yo lo dejaba correr, pero ya tanto tiempo, un año, como que me despisté, no lo molesté más. Hermana,
hace como un mes ya, hace un mes. Mi hermano salió del trabajo y se fue a pasear con la muchacha que tiene a Los Santos. Ella es santeña, mi hermana, y él trabaja en la ACP, que esto es aquí en Panamá. Y él me dice a mí, nosotros casi nunca hablamos a veces, y ese día me dice, hola hermana, yo, hermana, ¿estás libre? Dice, ve, el viernes me voy para el interior, me dijo. Yo, bueno, que le vaya bien. Se fue con la muchacha para Los Santos. Y como están haciendo mucho pelepolí, ese día lo pararon en Los Santos y mi hermano le salió un caso que él, imagínense cómo él andaba, que él no pensó que era eso. Él pensó, bueno, quién sabe qué es, y me detuvieron. Ay, hermana, se lo llevaron de Los Santos para Chitré, por allá. Cuando lo trajeron de Chitré, le dijeron que él tenía que pagar una condena de 5 años, hermana. Cuando nosotros no... Mi hermana me llamó, Vicky me llamó a las 10:30 de la noche. Yo pensé, alguien se enfermó. Ah, no, me dijeron que no, él estaba detenido en Los Santos. En Los Santos. Ay, hermana, yo sí me acordé de lo de la fiscalía de una vez y se me vino una cosa así. Yo, ay, señor, eso va a ser lo de la fiscalía. Efectivo, hermana, y no era para decir está detenido, era para decir que estaba condenado a 5 años de prisión, hermana. Eso fue algo impactante para todos porque en realidad nosotros nunca hemos vivido algo así. Mi papá se desboronó, mi papá, mis hermanas. Y yo les preguntaba, ay, ¿qué están haciendo? A las 12 de la noche, dice, no podemos dormir. Y yo, bueno, hermana, bueno, Vicky, Dali, tenemos que orar mucho porque mi hermano preso 5 años y uno sin dinero en esta pandemia, ¿qué? Entonces, bueno, y nos quedamos así, llamamos entonces al abogado y nos dijo que mire que cosa de Dios, yo siento que Dios tiene todo bajo control porque mi hermano en Los Santos preso, que si él hubiese caído aquí en Panamá, hermana, nosotros no hubiéramos podido sacar a mi hermano porque el abogado nos decía de que, mire, por una parte, veamos las cosas negativas y también las positivas, porque aquí en Panamá dice, hasta yo que soy abogado, yo no puedo entrar a ningún lugar. Y le digo yo, nos movimos, empezamos a movernos en el interior. Rancy nos daba los poderes porque él estaba tan ocupado y entonces ya él tenía listas de audiencia, entonces él nos daba los poderes para que nosotros pudiésemos hacer algo en el interior. Y mi hermana y yo empezamos, y mi hijo, y fuimos, hermana. Yo antes de bajarnos del carro, yo le dije a los muchachos, primero fuimos a la alcaldía y nos trataron muy bien. Yo le decía, muchachos, antes de entrar, vamos a orar, mijo, aquí en el carro vamos a orar porque no hay otra. Hermana, cuando nosotros entrábamos, esa gente leían todo el documento, que otro no toma ese tiempo para leerlo. Y el Señor nos dijo, el abogado, el asistente del alcalde nos dice, bueno, mire que este caso a mí me impacta mucho. Y nos dijo que nos iba a ayudar, que pidiéramos las autorizaciones y que él nos iba a ayudar con ese caso. Cuando fuimos a la policía, para mí era algo imposible porque tan rápido, porque eran 5 firmas que había que conseguir y después de las 5 firmas tenían que evaluar a mi hermano y después de eso hacer una junta para firmar cada papel. Hermana, cuando nosotros nos sentamos en el parque, oramos antes de llegar y nos sentamos, ahí nos pusimos a hablar un rato y cuando entramos, justamente la encargada del penitenciario, ella bajó y nos dice un policía, hable con tal señora y ella la comunica con ella. Entonces, cuando ella nos vio, nos dice, pase una de las dos. Y yo le dije, Lady, tú cargas los papeles, anda. La señora, muy humana, mire, excelente joven, nos trató, hermana, como unas personas que nos conociese, quién sabe de cuántos años. Nos dijo, dice, váyase confiada que este viernes yo les doy respuesta. Y yo me quedaba, ay, Dios mío, Señor, gracias. Yo no me cansaba de darle gracias a Dios por los caminos que Él nos abría. Dice que Él nos abre caminos donde no los hay y eso lo logramos nosotros con tanta oración. Porque no esperamos ni el viernes, el jueves a las 4 de la tarde ya nos estaba llamando que todas las firmas estaban listas. Igual con la sentencia,
el mismo abogado se quedó asombrado y nos dice, ustedes ya sacaron la sentencia para el viernes y la sacamos como el jueves. Todo fue súper rápido, rapidísimo, que él se quedaba asombrado. Y mi hermano salió, este viernes tuvo 8 días que estaba afuera. Okay. Él se está reuniendo, él siempre se ha reunido en Riabajo, sino que usted sabe que a veces uno se aparta y se olvida de Dios y en los momentos duros, ¿qué más nos queda? Que ese es lo primero que yo le digo a ellos, sea el momento que sea, ustedes siempre deben orar, muchachos, siempre, mis hermanas, todos muy contentos y dándole muchas gracias a Dios por esta situación que pudimos salir de eso. Amén, Sí. amén. Sí, gracias a Dios, Elvia. Y así es, Dios es bueno y Dios pues abre caminos y nos enseña muchas cosas que a pesar de que nosotros pensemos que no hay solución o que es difícil, pero Dios tiene sus planes y sus propósitos y siempre sus planes se cumplen. Así que gracias a Dios pues. Y así es, gracias por compartir esa experiencia que has pasado. Gracias a todas, hermanas, porque esto es bueno, esto nos ayuda, nos motiva, nos fortalece el saber de experiencias reales, como les dije, ¿verdad? De que nosotros pasamos y que Dios siempre provee para nosotros. Y que en las circunstancias difíciles, Él está ahí para calmarnos, para darnos esa fortaleza y el ánimo de seguir adelante. Gracias. Entonces seguimos con la lección para avanzar. A ver, vamos a leer entonces en Mateo capítulo 14, versículos 15 al 21. Aquí habla sobre un evento que vamos a ver. Entonces dice, cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Jesús les contestó, no tienen que irse, denles ustedes de comer. Los discípulos respondieron, pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y de los niños. Vemos aquí entonces este ejemplo de esta provisión que Jesús hace a esta multitud hambrienta. Pero primero, antes de este evento, antes de esta multiplicación de estos alimentos, tenemos que ver el contexto. Primeramente, en el capítulo 14, versículo 1, nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era primo de Jesús. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista llegan a donde está Jesús y le dicen, le dan la noticia de que a Juan el Bautista lo habían decapitado. Esto, pues, por supuesto que puso a Jesús y a sus discípulos muy tristes y afligidos. Y entonces allí él se quiere ir a un lado aparte, solo. Suben a la barca, él con sus discípulos suben a la barca y se fueron solos a un lugar aparte. Pero ¿qué sucede cuando llegan allá? Dice que se encuentran con una gran multitud. Esta multitud, cuando supo que Jesús iba a cruzar al otro lado, lo siguieron a pie. Cuando Jesús llega con sus discípulos a la barca, Jesús estaba buscando un tiempo a solas, un tiempo de oración, un tiempo de confortar, que Dios lo confortara, porque pues había recibido la noticia de que Juan el Bautista, como humano, él también tenía sus sentimientos porque pues era primo de él, primo hermano de él. Así que esta noticia pues lo había entristecido, mas sin embargo cuando llega al otro lado, que se encuentra con una multitud de enfermos,
de gente discapacitada, esperando a Jesús para ser sanados. Jesús sana y es un día muy agotador. Él pasó todo el día sanando, enseñando y haciendo la sanidad a toda aquella gente que había ido por algo, para obtener algún beneficio de él. Él puede decirle a la gente, bueno, váyanse, ya les di sanidad, ya los sané, ya, ¿qué más quieren de mí? ¿Ya no es suficiente todo lo que yo he hecho por ustedes? Mas, sin embargo, en este caso, vemos pues que Jesús es un Jesús compasivo y misericordioso. Él vio a la gran multitud cansada, agotada, pero también vio que estaban hambrientos. Entonces, Jesús compasivo y misericordioso, Él sabe que necesitan alimento, Él sabe que necesitan comida, Él conoce nuestras necesidades diarias, Él conoce nuestras necesidades básicas y entonces realiza este milagro de la multiplicación de los panes, que solamente con 2 pescados y 5 panecitos, Jesús alimenta como a 5,000 personas, solamente hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Miren ustedes, con ese pequeño almuerzo alimentó a más de 5,000 y sobró. Y aún las sobras eran abundantes. Pero, ¿qué sucede? La gente aún no veía el milagro ni de qué se trataba todo esto. El Evangelio de Juan nos dice que la gente tenía un corazón endurecido. Entonces dice, una vez que ha satisfecho el hambre física, les habla de que Él es el pan de vida. Él era el maná que caía del cielo y alimentó a sus antepasados. Él les dice, yo soy su comida y les daré una mejor vida. A pesar de que Jesús hacía los milagros que ellos esperaban, que ellos iban donde Jesús para ser sanados, para satisfacer necesidades físicas básicas de ellos, mas sin embargo ellos todavía no entendían o no veían a través del milagro qué era lo que Jesús les quería enseñar. Y no solamente la gente, sino incluso también sus propios discípulos, sus propios discípulos que él había escogido. Y leamos otro evento, dice, todavía estaba oscuro. En Mateo capítulo 14, versículo 25 al 33 dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Resulta ser que cuando ya le había dado a estas personas de comer, entonces Jesús quería apartarse nuevamente. Le dice a sus discípulos, vayan, crucen al otro lado, súbanse a la barca y crucen al otro lado. Mientras sus discípulos iban, y ellos iban en la barca, entonces, ¿qué pasa? Vieron que Jesús iba caminando sobre las aguas, pero los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Se asustaron, se llenaron de miedo y gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Recordemos que aquí nosotros hemos estudiado algo de Pedro. Pedro era una persona bien impetuosa, bien, así como dice uno, echada para adelante y a veces no pensaba las cosas, mas sin embargo él siempre impetuoso, él le decía, Señor, dime si realmente eres tú, dime que yo camino sobre el agua. Y Jesús le dijo, bueno, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios.
Miren, aquí empezamos a ver destellos de lo que los discípulos estaban viendo ya de quién era Jesús. Ya ellos estaban como que su mente se les estaba abriendo un poquito y estaban entendiendo quién era Jesús, quién era esa persona al cual ellos estaban siguiendo. Como podemos ver, las personas a menudo siguen a Jesús por lo que Él tiene que ofrecerles. Incluso los discípulos dudaron de su autoridad y poder. Cuando Jesús calmó la tempestad, los discípulos, ¿cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Al final, cuando Jesús calma la tempestad, dicen, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Aún ahí ellos todavía no estaban entendiendo quién o no estaban conociendo quién era la persona de Jesús. Y se preguntaban, bueno, ¿y este hombre quién es? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Cuando Jesús camina sobre el agua, los discípulos empiezan a entender quién es Jesús. Recuerden que al final, cuando pasan, entonces cuando el viento se calmó y Jesús entró a la barca con Pedro, dicen, todos se arrodillaron y dijeron, en verdad es el Hijo de Dios. Como que empezaron a abrir sus ojos, ¿verdad? Entonces en ese instante en el que ellos estaban empezando a abrir sus ojos, pero iba a venir otro evento en el cual ellos tenían que aprender sobre la persona de Jesús. Y Jesús está enseñándoles a través de estas experiencias que ellos están teniendo en la vida, acerca de estas tormentas y quién era Jesús en medio de la tormenta. Ahora Jesús camina sobre el agua y qué lección Jesús le está enseñando a sus discípulos. Ahora bien, después de este evento, cuando Jesús calma o cuando Jesús camina sobre las aguas y que ellos reconocen que es Jesús y que es el Hijo de Dios, entonces viene otro evento. Marcos 10, 35 al 39 nos dice, la petición de Santiago y de Juan. Recordemos que Santiago y Juan eran dos hermanos y estos dos hermanos eran parientes de Jesús. Entonces vamos a ver esta petición que le hace Santiago y Juan a Jesús. Dice, sus discípulos, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a un lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron, sí, lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Imagínense ustedes esta petición osada o esta petición atrevida que le hacen sus discípulos. Estos discípulos de Jesús como que todavía no entendían lo que era el reino de Dios y quién era Jesús. Y entonces le hacen esta petición. Ellos, Jacobo y Juan, caen en una trampa. Ellos querían seguir a Jesús por lo que él tenía que ofrecer, o al menos por lo que ellos creyeron que él les podía dar. Muchas veces tal vez nosotros podemos caer en este hábito. ¿Qué hace que caigamos en este hábito? Que pensamos que podemos obtener todo lo que nosotros queremos o que pensamos que Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. ¿Qué olvidamos del carácter de Dios o del carácter de Jesús? Recordemos nuestra relación con Dios. ¿Qué ha sido más sustentable? Les pregunto para meditar. ¿Qué ha sido más sustentable? ¿Las cosas que Dios les ha dado o su relación con Él? ¿Por qué cree que es así? ¿Qué es lo que más nos ha sustentado a través de nuestra vida cristiana? ¿Es aquellas cosas que Dios nos ha dado o nos ha sustentado la relación íntima que tenemos con Dios? Eso es para meditar. Eso es para que nosotros también, así como los discípulos de Jesús, tenían a la persona de Jesús, tenían a Jesús allí con él, mas sin embargo, ellos no estaban comprendiendo, no estaban entendiendo en realidad quién era Jesús y para qué había venido Jesús y por qué ellos habían sido escogidos por Jesús.
Entonces, de la misma manera que Jacobo y Juan lo hicieron, nosotros también quizás podemos perder de vista quién es Jesús en realidad al poner expectativas humanas a él y al querer que él haga las cosas a nuestra manera. Muchas veces nosotros ponemos nuestras expectativas humanas y nos olvidamos en realidad de las cosas que Jesús quiere que nosotros tengamos o que nosotros aprendamos o que nosotros busquemos de Jesús. Jacobo y Juan pensaron que en Jerusalén empezaría el reino de Jesús sobre Israel. Ellos esperaban un líder militar quien los liberaría de los romanos y reclamaría a Jerusalén. Los discípulos pensaron que ellos serían líderes en el nuevo régimen de Jesús. Ellos aspiraban a tener prestigio, poder, riqueza, estatus. Recordemos entonces que los judíos estaban esperando al Mesías, pero ellos estaban esperando un Mesías como un rey físico, un rey al estilo de David, un rey al estilo de Saúl, un rey militar, un rey que los iba a liberar del yugo opresor de los romanos que los tenían esclavizados. Entonces ellos, claro, con su mente todavía que no entendían, ellos pensaban, bueno, si Jesús es el Hijo de Dios, o si Jesús vino, quiere decir que nosotros, como somos sus parientes, vamos a pedir que Él nos ponga su mano izquierda y el otro a su mano derecha. Pero esta petición, ¿qué ocasionó en los demás discípulos? Despertó enojo, despertó indignación en los demás discípulos. ¿Por qué? Porque, claro, ellos estaban tal vez pidiendo egoístamente, solo estaban pensando en ellos. Ellos pensaban, bueno, si Jesús va a gobernar aquí, ya nos vamos a quitar y liberar de los romanos, vamos a tomar venganza de los romanos, nos va a poner en un lugar como jefe de la guardia de los romanos, y ellos, quién sabe en su mente cómo estaban pensando, que ellos estaban pensando en que Jesús los iba a poner en un lugar de poder, en un lugar de estatus, que ellos iban a tener riquezas. Esto era lo que ellos todavía no habían entendido de lo que era Jesús, de lo que era el seguir a Jesús y de lo que era el verdadero carácter de Jesús. Entonces vemos pues cómo los discípulos también, y esto nos puede pasar a nosotros, y estas son las enseñanzas que Jesús vino a enseñar a sus discípulos. En Marcos 10:38, ¿cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús a esta petición un poco atrevida, digo yo, un poco osada, tal vez ellos pues como no comprendían, ellos pues fueron muy valientes a pedirle a hacer, según ellos, pues eso no era nada del otro mundo, pedir posición. Pero miren lo que Jesús les responde: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Jesús les dice, yo voy a sufrir, yo voy a ser condenado, voy a ser humillado, voy a sufrir, voy a ir al Calvario y voy a morir. Ellos dicen, miren, Jacobo y Juan están de acuerdo con que ellos pueden tomar la misión de Jesús. Pero lo que ellos no sabían exactamente es que ese camino de seguir a Jesús, al final a ellos también los iba a llevar a un camino de sufrimiento y de muerte. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que nosotros, el seguir a Jesús, hermanas, no es un camino fácil, como todas ustedes lo han expresado y todos nosotros hemos expresado en circunstancia. Seguir el camino de Jesús no es fácil. Hay muchas situaciones que tenemos que nosotros, es una lucha, tenemos que nosotros, o es el yo, o es el seguir a Jesús y hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, despojarnos de todas aquellas cosas que nos atan y que nos impiden seguir libremente a Jesús, entregarnos de todo corazón a Jesús, dejar todas aquellas ataduras que nos impiden acercarnos más a Jesús, a este camino, y que muchas veces nosotros pensamos que bueno, no vamos a sufrir, mas sin embargo, el camino de Jesús es un camino difícil, es un camino duro,
Es un camino en el cual a veces tenemos que enfrentarnos con nuestras propias familias, con nuestras propias convicciones. Tenemos que luchar por nosotros seguir a Jesús, por lo que nosotros decimos que creemos y que por la que estamos dispuestos a seguir a Jesús muchas veces. Por eso Jesús dice, el que me sigue a mí tiene que dejar, dice, madre, padre, familia, para que pueda seguirme. Y no es que está diciendo que nosotros tenemos que dejar a nuestra familia o abandonar a nuestras familias, no, pero Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, en todo. Él debe ser la prioridad. ¿Y cuántas veces nosotros, nuestra prioridad no es Jesús, nuestra prioridad no es Dios, sino que muchas veces anteponemos las cosas materiales por las cosas espirituales? Muchas veces nosotros nuestro tiempo no lo damos totalmente al Señor, sino que queremos estar divididos o queremos estar un tiempo sí, un tiempo no. Y todas esas cosas son aquellas cosas por las cuales nosotros tenemos que pasar y tenemos que decidir que nosotros tenemos que seguir a Jesús, cueste lo que nos cueste, y estar dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús. Y a eso fue lo que Él quiso enseñarle a sus discípulos. Ellos estaban dispuestos, ellos le dijeron, sí, claro, nosotros te vamos a seguir. Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden, porque el camino, el que me sigue, es porque va a tener un camino de sufrimiento. No va a ser fácil, el camino no es fácil, el camino hay que pasar muchas pruebas. Y aquí entonces nosotros vemos en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2, ¿qué le pasó a Santiago, a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los que hizo la petición? En aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Mire usted, aquí fue el fin de Santiago, uno de los que le dijo a Jesús que lo pusiera a su mano derecha o a su mano izquierda. Y aquí está, este fue el final, el precio de seguir a Jesús fue que Herodes mandó a matar y a maltratar a muchos cristianos, muchos seguidores de Cristo. Y en una de esas, pues mandó a matar a Santiago, el hermano de Juan. ¿Y qué sucedió con Juan? Que fue el otro que le pidió el estar al lado derecho de Jesús. Sabemos nosotros que Juan en Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en él. Y por confiar en él, pertenezco al reino de Dios. Lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Miren ustedes, Juan, por seguir a Jesús, sufrió. Y Juan fue exiliado por predicar el evangelio. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. No fue fácil el camino de Juan. Y nosotros muchas veces, nosotros vemos cuando a Jesús lo apresaron, cuando Jesús lo llevaban, muchos de sus seguidores lo abandonaron. Incluso sabemos que Pedro lo llegó a negar. Incluso Pedro no quería que lo relacionaran con Jesús. Y Pedro era uno de sus discípulos, uno de sus seguidores. Pero vemos más adelante, pues, cómo ellos comprendieron verdaderamente lo que significaba seguir a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanas. En Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Esta es la respuesta también. Jesús los llamó a todos. Pero entre ustedes, dice, no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo, pagaré con mi vida. Eso fue lo que vino a Jesús a hacer. Jesús vino a liberar a este mundo del pecado y nos vino a dar vida eterna. Y para eso fue su sacrificio. Así nosotros tenemos que ser como Jesús, servir a los demás,
como dicen ellos querían posición, ellos querían estar por encima de los demás, mas sin embargo les dijo que no. Jesús les dijo no, porque ustedes tienen que ser siervos, ustedes tienen que servirse los unos a los otros y servir a los demás. Esa fue la respuesta de Jesús. Con humildad, Jesús nos está enseñando aquí que la grandeza consiste en el servicio al Señor. Jesús les enseña a sus discípulos a ser siervos. El ser discípulo de Jesús no tiene nada que ver con obtener riquezas, estatus o poder. En lugar de eso, tiene que ver con conocer a Jesús, el saber quiénes somos en Él y cómo vivimos como resultado de tener su presencia en nuestras vidas. Para concluir, como hemos mencionado anteriormente en esta serie, el ser seguidor de Jesús no nos garantiza una vida fácil. El seguir a Jesús nos costará la vida, a pesar de que Dios sí nos da buenas dádivas. Dios es un Dios bueno. Dios nos da esos regalos, no deben ser la razón por la cual le seguimos. Nosotros sabemos que Dios es un buen Padre, que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios nos provee y que Dios nos sustenta y que Dios nos cuida y que Dios está con nosotros. Mas, sin embargo, no debería ser la razón principal por la cual le seguimos. La grandeza en el reino de Dios no tiene que ver con gobernar o con tener poder, sino que se trata de tomar la posición más baja de servicio. Aquí es donde está la grandeza en el reino de Dios, que nosotros tenemos que tener una vida de servicio. Seguir a Jesús significa servicio, servir a los demás, servir a la humanidad, servir a todas las personas que nosotros podamos servir. El requerimiento básico para seguir a Jesús es tener fe. Oremos para que nos aumente nuestra fe en Él esta semana y para que nos enseñe a ser siervas. Recordemos, hermanas, que en ambas situaciones de la tormenta, los discípulos fallaron ¿en qué? En su incredulidad. No tenían fe, no tenían suficiente fe y allí tenemos que trabajar. Cuando estemos en las dificultades, cuando estemos en las situaciones difíciles, ahí entonces tenemos que trabajar. Ahora, para que les quede de reflexión, que nos quede de reflexión, ¿cómo podría usted ser sierva con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo esta semana? Hay maneras en las que nosotras podamos servir a nuestra familia. No porque es una obligación, no porque tengo que hacerlo, sino hacerlo como un servicio para Dios. ¿Cómo servir a sus amistades? ¿Cómo servir a sus compañeros de trabajo? Si bien es cierto, cada quien tiene sus responsabilidades en sus trabajos, también responsabilidades con nuestra familia, mas sin embargo nosotros podemos servir a nuestros familiares, a nuestros amigos, si tienen alguna necesidad, a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos servir? ¿Cómo nosotros podemos hacer ese servicio que Jesús quiere que nosotros hagamos, así como Él vino a servir? Él dice que Él no vino para que lo sirvieran, sino que Él vino a servir. Así nosotros tenemos que servirnos unos a otros en todo, hermana, en lo máximo que nos podamos servirnos unos a otros, compartir con aquel hermano que no tiene, que no puede. Hay ahora tantas necesidades y siempre van a haber necesidades, como dijo Jesús también. Siempre van a haber pobres entre nosotros, siempre van a haber hermanos necesitados. Entonces, aprendamos a compartir y a servirnos unos a otros, a no ser egoístas, a no pensar solamente en nosotros, sino también pensar en los demás. Estas son maneras entonces de seguir a Jesús. Ahora, la aplicación práctica, escriban para que la próxima semana, como hoy, podamos compartir cómo nosotros aplicamos esta lección en la vida diaria. Lea las declaraciones que hizo Jesús esta semana. Aquí tenemos los pasajes. Pueden tomar una foto en la pantalla para que se recuerden de los pasajes o escribirlas. Juan 8:12. Juan 9, 1 al 12. Juan 10, 1 al 18. Juan 11, 17 al 44. Juan 14, 5 al 14.
Juan 15, 1 al 17. Haga una lista de todo lo que dice Jesús que Él es. Recuerde estas verdades esta semana. Así que en estas lecturas, hermanas, vamos a ver lo que Jesús dice. ¿Quién es Jesús? Y recordemos quién es Jesús esta semana. Sirva. Una manera de servir, de practicar el servicio en nuestra vida. Escoja una persona esta semana a la que pueda servir. No llame la atención a su servicio. En lugar de eso, enfóquese en cómo puede amarle sin obtener ningún crédito. Recuerden, hermanas, que el trabajo de amor y el servicio se hace para Dios. No hagamos sonar trompetas ni nada, dice. Enfóquese en cómo puede amarle sin obtener ningún crédito. A veces, hermanas, es fácil dar cuando quizás sabemos que la otra persona quizás nos va a retribuir ese servicio. Mas, sin embargo, con aquellas personas que no nos pueden devolver un favor o un servicio que nosotros le hagamos, eso es el servicio, hermanas. Muchas veces, miren, allí en mi trabajo a veces llega, me da risa porque a veces llegan algunos doctores y dicen, licenciada, necesito que por favor hacer una caridad, quiero hacer una donación de lo que está allí. Mas, sin embargo, le digo, una vez se lo dije a uno, digo, si usted quiere hacer una donación de lo de su bolsillo, no de lo que está aquí, porque eso a usted no le afecta en nada. Si usted quiere dar algo de lo que usted tiene, no de lo que sacar de lo que otros tienen para usted dar, usted no está haciendo ninguna generosidad, usted no está haciendo ningún beneficio. Cuando uno da de lo que uno tiene y uno comparte de lo que uno tiene, ahí sí estamos dando un buen servicio y una buena, y estamos mostrando generosidad. Pero si yo agarro de aquí, que esto que no es mío, y yo lo regalo a otra persona, no estoy haciendo nada, no estoy dando ningún sacrificio, ningún servicio. Uno da de lo que uno tiene y uno comparte de lo que uno tiene porque Dios nos ha dado para que nosotros, de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios nos ha dado, entonces nosotros demos y compartamos con los demás. Y entonces cuando hagamos esto, hermanas, hagámoslo para Dios. Aunque no se note, no es para que nosotros llamemos la atención, sino hagámoslo de una manera discreta, pero el servicio hagámoslo a una persona que necesita. Hay muchas cosas que nosotros podemos compartir, que nosotros podemos dar, que nosotros podemos prestar el servicio unos a otros en la iglesia, en la comunidad, en su propia familia también. Entonces, que nosotros, nuestro vida cristiana se caracterice por una vida también de servicio. La otra tarea también es orar. Pase un buen tiempo esta semana en oración. Intente hacer esto todos los días si está dispuesto a tener un reto. Recordemos, hermanas, que orar es un hábito. Orar es una disciplina. Orar toma tiempo. No es oraciones para llevar, sino que tenemos que tomar tiempo. Pero en esta ocasión, en esta semana, enfóquese tan solo en adorar a Dios y en agradecerle por quién es Él, en lugar de enfocarse en pedirle cosas. ¿Sí? Esto es un reto, ¿verdad? Enfoquémonos en la grandeza de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que es Él. Y en lugar de estar pidiendo cosas, más bien engrandezcamos a Él, démosle toda la honra, la gloria a Él y adoremos a Dios por todo lo que es Él, por todo lo que Él ha sido y por todo lo que Él hará por nosotros. Y agradezca, tome nota en un diario, escriba por lo que esté agradecida esta semana. Agradézcale a Dios por su provisión en su vida. Nosotros sabemos que Dios ha provisto para nosotros en muchas ocasiones, siempre. Y hay ocasiones en las cuales nosotros hemos visto la mano de Dios de una manera increíble. Entonces, cuando usted en esta semana tome nota en un diario y agradézcale a Dios lo que
Él ha hecho en la semana y por todo lo que Él ha hecho en su vida, por las situaciones en las que Dios ha provisto. Nosotros veremos cuántas cosas Dios nos ha dado. A veces nosotros es más lo que pedimos que lo que agradecemos a Dios. Entonces aprendamos a ser agradecidas a Dios, en ver cada cosa que nosotros tenemos, lo mínimo que nosotros pensamos, a agradecer a Dios por todas las cosas que nos ha dado, y llevemos un diario. Ustedes se van a sorprender, nos vamos a sorprender de cuántas cosas Dios nos ha dado y Dios nos provee y Dios nos ha provisto en nuestra vida. La próxima semana, hermanas, es la última sesión de esta serie, Cruzando las Aguas, y se titula La Última Pesca. Así que las espero el próximo domingo, 20 de diciembre será nuestra última sesión de esta serie que hemos estudiado sobre Cruzando las Aguas. Así que